Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. En el capítulo de hoy, patrocinado por Columbia Threadneedle Investments, vamos a volver a hablar sobre el hidrógeno verde. En otras ocasiones ya hemos hablado sobre esta tecnología que está llamada a cumplir un papel esencial en la transición energética y también hemos hablado sobre las oportunidades de inversión que esto representa. Pero ahora hemos conocido un informe que pone en cuestión que el hidrógeno verde vaya a poder cumplir la función para la cual ha sido asignado. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a la persona que ha dirigido ese informe. Se llama Marcos Rupérez, es ingeniero especializado en hidrógeno verde y además es profesor de OBS Business School. Hola Marcos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Marcos, las instituciones europeas y el gobierno español han puesto el acento, ¿no?, sobre esta tecnología, sobre el hidrógeno verde, como la gran industria que nos va a ayudar a cumplir con la transición energética. Pero, ¿qué es exactamente el hidrógeno verde y por qué se ha puesto el acento en esta tecnología? Porque actualmente ya hay otras tecnologías verdes como, no sé, como la eólica o la fotovoltaica. Bueno, aquí habría que separar un poco en las tecnologías verdes, que son generadoras de energía y las que permiten ese uso de energía en usos finales, ¿no? Lo que la fotovoltaica y eólica son dos fuentes de energía. Y el hidrógeno es más bien una forma de usar esa energía eólica y fotovoltaica en usos en los que directamente no se puede usar la electricidad. ¿Y por qué se ha puesto el acento en esta tecnología? Por lo que estabas comentando, ¿no? ¿En qué usos son esos en los que no se puede utilizar la electricidad? Bueno, actualmente el 80% de la energía que utilizamos como sociedad no es electricidad directamente, o sea, solo es electricidad el 20%. Entonces, claro, hay una amplia y vasta gama de usos de la electricidad, como pueden ser coches, camiones, aviones, calderas de casa, calderas industriales, hay muchísimos usos. De hecho, la mayor parte de los usos no son eléctricos. Entonces, el hidrógeno es como candidato de algunos de esos usos en los que no hay otra tecnología posible o otra tecnología sobre la mesa. En el informe que has dirigido pone en cuestión que el hidrógeno tenga la capacidad, ¿no?, para asignar esa función que se le ha dado, ¿no?, crucial en la transición hacia una economía más sostenible. En primer lugar, se dice que se está forzando a avanzar al sector a un ritmo para el que no está preparado ni siquiera la financiación. ¿Nos puedes explicar un poquito más sobre esto? Bueno, al final, dentro de ese queso energético por partes, ¿no?, de energía final, bueno, pues dentro de ese 80% que no es eléctrico, digamos que se han ido cogiendo tecnologías a nivel plan de transición energética y se ha dicho, bueno, esto lo cubren las bombas de calor, esto lo cubren los coches eléctricos, esto lo cubren bla, bla, bla. Al final se ha dejado un trozo del queso bastante grande que no lo puede cubrir nada más que el hidrógeno, ¿no? Yo lo que digo es que el hidrógeno se le ha dejado ese resto porque no lo puede cubrir nada, la parte más difícil, y que tampoco el hidrógeno va a poder cubrir toda esa parte. De hecho, en el informe se dice que la mayoría de proyectos relacionados con hidrógeno están todavía en fases iniciales de viabilidad. Claro, es que al final hay como mucho anuncio de proyecto, porque al final la expectativa es muy grande porque esa parte del queso es como muy grande. Entonces, claro, hay aparentemente un negocio muy bestia. Lo que pasa es que, y sigue habiendo un negocio muy bestia para el hidrógeno, lo que pasa es que en lugar de ese 20% de la energía primaria que vaya a ser hidrógeno o 15%, yo lo que postulo es que va a ser más bien un 3 o un 4%, que sigue siendo muchísima energía, pero claro, no la expectativa bestial que se ha destapado. Entonces hay un montón de inversores descubriendo el hidrógeno desde la perspectiva de ven el 20% del queso y dicen hay mucho dinero, vamos a ir ahí, pero cuando bajan al detalle de los proyectos, pues se dan de bruces con la realidad. En el informe otra cuestión es que se cuestiona que el hidrógeno sea la mejor solución para usarse de manera generalizada en muchos sectores. También lo has mencionado anteriormente. En concreto, ¿para qué usos no puede ser utilizado el hidrógeno y para cuáles sí? Vale, entonces, claro, es que directamente hay usos en los que, digamos, el trozo de queso de energía se mezcla con otros trozos de queso que son para los que hay soluciones mejores. Por ejemplo, para calefacción en viviendas, existe un equipo que se llama bomba de calor, que se empieza a conocer como geotermia, aerotermia, suena en muchos sitios ya esto, y son equipos muy eficientes que directamente usan energía eléctrica y que son más eficientes que una caldera de gas natural y también más eficientes que una caldera de hidrógeno. Por tanto, si hacemos un cambio tecnológico hacia otras tecnologías para descarbonizar las viviendas o la calefacción de las viviendas,
no tiene sentido que sigamos manteniendo la caldera porque hay un equipo mucho mejor. Ya reinviertes y reinviertes en una bomba de calor que es algo mucho mejor. Entonces, muchos proyectos en los que se plantean calderas de hidrógeno para calentar viviendas, oficinas, pues no tienen sentido. Eso no va a suceder. No va a ser económicamente viable nunca. Otra cuestión es la rentabilidad. En el informe se explica que la expectativa del hidrógeno verde se ha quizás inflado, ¿no?, por lo que ha sucedido en la guerra en Ucrania, que elevó los precios del gas, y que a lo mejor esa expectativa de rentabilidad no es tan así. Y de hecho los precios se han moderado y esa moderación es en parte responsable de la ralentización de los proyectos de hidrógeno. ¿Nos puedes explicar un poquito más? Sí, claro. Para que os hagáis una idea, el gas natural hoy en el TTF holandés debe cotizar, bueno, hoy justamente no lo sé, pero cotizará como a 60, 70, 50, un precio así, no lo sé. Claro, durante la guerra de Ucrania cotizaba a 200. Claro, ya hoy en día, hoy el precio de hoy ya es un precio caro. Antes de la guerra de Ucrania cotizaba como a 20, ahora cotiza como a 50 o algo así. Y durante la guerra cotizó a 200. Claro, hablamos de un precio durante la guerra por 10 el precio anterior a la guerra. Eso hace rentable cualquier alternativa. Y ahí es donde el hidrógeno pues, fue como una alternativa muy rentable posible. Claro, eso duró un poquito de tiempo, pero se generó mucha expectativa porque ya se quería lanzar el hidrógeno y además pasó eso, ¿sabes? Entonces, eso hinchó mucho la burbuja, eso es así. Pues por eso en el informe se dice que al final como sociedad tendremos que asumir que la transición energética nos va a salir cara. Es decir, que si buscamos la mejora medioambiental por encima de la rentabilidad, quizá el hidrógeno sí es una solución, pero si no, a lo mejor no lo es. Bueno, yo no sería tan absoluto, sino al final el hidrógeno sirve para como muchas cosas diferentes. Pues lo que hay que dilucidar es, en función del esfuerzo que quiere hacer la sociedad, para qué cosas sí y para qué cosas no. Y las reflexiones al final del informe va para el hidrógeno y va para todo, porque tampoco las energías renovables en su conjunto van a ser baratas cuando tengan que cumplir las mismas características que las fósiles. Y me refiero con esto a, hoy en día las energías renovables son baratas, pero por la noche no hay energía fotovoltaica y si no hace viento no hay energía eólica. Y además solo permiten un 20% de la energía eléctrica. Entonces, si queremos que las renovables lleguen al 100% de la energía, si queremos que haya por el día y por la noche, si queremos que cuando haya viento y cuando no, hace falta un montón de tecnologías que lo único que hacen es básicamente encarecer la energía respecto al origen. De hecho, quizá una alternativa sería ayudar con financiación pública a través de, o sea, como ya se hizo en las instalaciones fotovoltaicas en el pasado. Eso es una alternativa. También hay que tener en cuenta toda la polémica que eso generó, ¿no? Sí, a ver, claro, cuando yo digo que va a salir caro a la sociedad, yo incluyo a la sociedad en su conjunto, ¿no? Al sector público, al sector privado, a todos los sectores, a los humanos en sí, ¿no? Entonces, ya como la sociedad articule pagar eso en base a su modelo económico y social, es otra película. Es decir, si seguimos en un modelo como el actual, que es un modelo de inversión capitalista, etcétera, pues claro, yo el cambio que te digo es un cambio que puede llevarse al traste toda la economía que conocemos, la forma de hacer economía, ¿no? Si mantenemos el modelo económico, que es lo previsible, pues sí, ninguna capital privado va a invertir en negocios no rentables. Por tanto, esa no rentabilidad se tiene que suplir con dinero público. Respecto a lo que has dicho de placas solares, lo que pasó con las placas solares no es que el concepto de financiar las placas solares estuviera mal. Lo que pasó es que no se controló bien y entonces se ofrecían rentabilidades muy por encima del mercado a base de dinero público, lo cual no es ni siquiera ético. Ya. Hablando de dinero público, el gobierno español está tratando de impulsar el hidrógeno verde a través de un proyecto que busca invertir 1.555 millones de euros de dinero europeo en el desarrollo del hidrógeno verde. ¿Es una inversión suficiente? ¿Está bien orientada? Entiendo que los 1.550 millones te refieres a los planes a los PERTES, ¿no? A los planes de recuperación y transición. Efectivamente. ¿Es una inversión suficiente? La pregunta sería ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que queremos hacer? Bajo mi punto de vista es una inversión casi exagerada, teniendo en cuenta que 1.500 millones de euros para un sector que está desarrollándose es mucho dinero, es forzarlo, es decirle, sobre todo porque son 1.500 millones de euros públicos que exigen a una contraparte privada poner, pues no sé, otro 70%, con lo cual esos 1.500 millones de euros sí se invierten, se convertirán en 5.000 millones de inversión público-privada, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, es bastante dinero, teniendo en cuenta que el sector hace 3 años
igual no representaba ni 50 millones en España. Ya. Entonces, a nivel tecnológico eso es obligarle a correr. Me tiro piedras a mi tejado. Yo soy consultor de hidrógeno para empresas de los 5.000 millones, ¿no? Y me llaman y les asesoro, pero la realidad es que ven ese dinero, se piensan que el sector está preparado para invertir ese dinero con confiabilidad y yo creo que no es cierto eso. Ya. Y de cara a conclusiones que pueda sacar el inversor privado, porque también se está, ¿no?, fomentando la inversión privada hacia ese tipo de soluciones, ¿crees que la inversión privada también está hinchando un poco el hype, como se menciona, del hidrógeno? Sí, lo está hinchando por desconocimiento, ¿no? Porque hay una parte en la que, sobre todo el sector fotovoltaico, que es muy bollante hoy en día a nivel de inversiones de energía, el sector fotovoltaico está teniendo una época dorada, que es la época dorada en la que la fotovoltaica es súper barata, en la que la red eléctrica tiene capacidad aún suficiente para absorber fotovoltaica en horas solares. Entonces ha vivido una época en la que la rentabilidad era buenísima, el riesgo bajo, los precios, bueno, todo bien, ¿no? Por así decirlo. Claro, esa época se está acabando. Estamos empezando a ver precios cero de la energía en el mercado libre a las horas centrales del día. Y entonces, claro, pues los fotovoltaicos están nerviosos porque tienen estructuras de financiación y de desarrollo de proyectos muy potentes en base a un negocio que se acaba. Y ahí es donde buscan otro negocio en el que seguir invirtiendo al mismo ritmo, y ahí es donde el hidrógeno aparece, ¿no? Y mi mensaje a los fotovoltaicos es muy sencillo. Eso no va a pasar. El hidrógeno va a tener una función, va a empezar a haber hidrógeno, pero para nada al mismo ritmo y con las mismas rentabilidades actuales de la fotovoltaica. Y para un pequeño inversor, ¿tiene sentido invertir en empresas que se dediquen a desarrollar el hidrógeno en Europa, por ejemplo? ¿Hablas en plan bolsa, un inversor invirtiendo su dinero en bolsa o en un fondo de inversión que tenga como temática el hidrógeno verde? A ver, por un lado, para una persona física que quiere invertir como sus ahorros, pues bueno, pues puede ser que el hidrógeno en ciertos momentos sea una buena inversión a futuro. Ahora bien, yo diría que no, ahora mismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mucha expectativa. Cuando hay mucha expectativa a nivel bolsa, por así decirlo, hay siempre una burbuja que va a caer. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber un sector del hidrógeno en bolsa, sí lo va a haber, pero justo ahora está infladísimo. Mucho cuidado ahora con meter dinero ahí. Con respecto a invertir en proyectos, los inversores pequeños no tienen mucho que hacer. Es decir, los proyectos de hidrógeno son siempre cosas de sector energía. En el sector energía difícilmente casi nadie pequeño tiene mucho que hacer, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marcos, por habernos compartido con nosotros tu visión sobre la situación del hidrógeno y del desarrollo de esta tecnología que se ha puesto el foco sobre ella y que quizá pues no esté todavía capacitada, ¿no?, para cumplir el papel que se le ha asignado. Vale, muchísimas gracias por todo. Cuando queráis, estamos otra vez. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad sostenible en Social Investor. Hasta pronto.